continuación cederé la palabra al doctor Carlos Lucio López. Él es maestro en Sociología por la Universidad de Coimbra, Portugal, y doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Unidad Occidente. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Autónoma de Chapingo, y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAS. Sus líneas de investigación son gestión social de recursos naturales y territorios. Lucio, por favor. Muchas gracias. Yo igualmente voy a ser muy breve, solamente voy a hacer un comentario del libro con el fin en realidad de escucharlos a ustedes, sobre todo porque esta tarde está un poco fría y después tenemos que pasar a tomar alguna bebida caliente o algo así, ¿no? En fin, yo les comentaría nada más. Evidentemente hay una ya exposición magistral de los dos comentaristas sobre el contenido del libro, no tendría nada más que agregar. Solamente diría que nos ha interesado de alguna manera en el primero y en este segundo libro ampliar de alguna forma estas fronteras del conocimiento por las razones que les voy a explicar, y también las fronteras de lo posible. Primero, todas las plantas desde evidentemente el siglo XVI se han comportado como vectores históricos en términos de agroextractivismo, pero es una categoría que recientemente se está iluminando sorprendentemente, ¿no? Es decir, desde la caña ustedes saben cómo se ha comportado, o recientemente algunos otros cultivos, sobre todo monocultivos que son muy agresivos. No se había visto necesariamente el agave dentro de estos fenómenos agroextractivos, y al final, digamos, Darcy y Cindy han promovido una discusión que se publicó en el Journal of Agrarian Change, pero que también ha, digamos, contribuido a estos aportes a nivel latinoamericano y de alguna manera están reflejados en el texto. Pero más allá, digamos, de hacer una descripción analítica del fenómeno, de cómo se ha convertido en una problemática socioambiental, la idea es evidentemente fortalecer a los sujetos y construir alternativas que también están documentadas en esa parte. Por otro lado, en el primer libro nos preocupamos un poco por recorrer, digamos, la discusión hacia las zonas grises o poco iluminadas. Recuerden, dice el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Ibero que hay alrededor de 800 conflictos socioambientales en el país. La mayoría van a tener evidentemente un componente minero energético, pero son más numerosos los urbanos, a nivel de cientos de conflictos, y no están iluminados en la literatura. Entonces nosotros nos propusimos, obviamente, con ver estas ciudades de rápido crecimiento en el contexto desarrollo en polos industriales como Querétaro, que crece a una velocidad superior a la de Monterrey, por ejemplo, de acuerdo al censo del 2020, y evidentemente en estos contextos de gentrificación lo que estaban haciendo es desplazando a las comunidades tradicionales asentadas en el centro histórico por nuevos centros culturales, centros comerciales, viaductos, etcétera, pues para la gente que, digamos, tiene mayor capacidad adquisitiva, etcétera. Digamos, están volviendo hipster el centro, como ocurre con algunas ciudades, pero curiosamente ahí está no solamente un santuario natural como el Cerro del Sangremal, sino una tradición de danzantes conchero-aztecas que son de los... es la meca de la danza conchera en el país, en realidad. Viene gente de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, de otros países, porque en tanto santuario es un ritual, es un comportamiento ceremonial que mueve un montón de energías también a nivel, digamos, de los pueblos indígenas, y ahí hay un montón de cosas re interesantes. O sea, obviamente lo que ya problematizaron en términos de despojo urbano y la necesidad de recuperar los comunes, porque no es la identidad, digamos, no es el esencialismo de que son un pueblo indígena, etcétera, sino lo más importante ahí es todo lo que ocurre en términos del espacio como bien común y el papel o la importancia que juega en términos de reproducción social en una perspectiva convivencial de reciprocidad, etcétera. Entonces, pueden encontrar ese tipo de riqueza, y al final discutimos algunas cosas sobre la necesidad de repensar, obviamente, los paradigmas no solo científicos, sino occidentales en los que nosotros pensamos que desde el siglo XVI a la fecha informaron, es decir, le dieron forma al mundo, pero que en realidad no solamente nos arrojaron a un callejón sin salida, sino produjeron un escenario desastroso
en el que nos encontramos, donde no solo es cambio climático, o sea, hay, digamos, todas estas crisis a nivel civilizacional de que hablaba Pepe, tenemos que empezar a discutirlas, porque lo que vamos a jugarnos ahora no es en términos de definición algo importante en este momento, sino es lo que va a ocurrir con la vida sobre el planeta. Lo que nos estamos jugando es de ese tamaño, y si no las discutimos con seriedad, honestamente estamos perdiendo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es recorrer un poquito el reloj, detenerlo si fuera posible, porque va a llegar, a todos nos va a llegar la hora, y ahí vamos a ver qué hacemos. Nos agarró con los dedos en la puerta, en el fondo. Es decir, ¿qué hay detrás de esta reflexión que les digo? Nosotros observamos problemáticas ambientales en el contexto de las afectaciones que producen en términos sociales o ambientales, pero tratando de iluminar las reacciones sociales en términos de dinámicas de acción colectiva en la perspectiva de la construcción de alternativas. Entonces hay varias, digamos, hay ciertas inferencias en términos de la arquitectura que podemos nosotros retirar de cómo está construido el texto, cómo los estudios de caso documentan de forma vivencial procesos en los que nosotros estamos envueltos en distinto grado, y algunos evidentemente como activistas, militantes. Digamos, no es nada más observación participante o este umbral de las dinámicas cualitativas, es distintas formas de investigación colaborativa, participativa, etcétera, etcétera, en las que debemos involucrarnos para ver entonces conflictos, pero con la intención de revertir estos procesos de degradación y evidentemente contribuir hacia un mundo más habitable y no al revés, que es lo que nos está dejando la disyuntiva entre el capital y la vida. En fin, ese tipo de discusiones podrán encontrar en el texto. Yo les agradezco que hayan venido y con suerte podemos seguir platicando en un momento.